Muy bien, y vamos a continuar con más información, por supuesto, y seguramente ustedes quieren evacuarse muchas dudas con respecto a lo que conocimos en la jornada de ayer, las nuevas medidas que rigen principalmente en Río Grande, donde estamos en una nueva fase en cuarentena obligatoria, al menos hasta el próximo domingo. Así lo estipula este decreto que conocíamos en la jornada de ayer, en los anuncios por parte del gobernador de la provincia, Gustavo Melella, en conjunto con el municipio de Río Grande y quienes participan del Comité Operativo de Emergencia. La situación es que hoy conocíamos una ciudad totalmente distinta, calles vacías, con muy poco movimiento, pero por supuesto tenemos algunas dudas que han quedado en torno a estas medidas y lo que está sucediendo concretamente en Río Grande. De ello vamos a hablar con la ministra de Salud del Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, la doctora Judith Di Giglio, a quien saludamos. ¿Qué tal, Judith? Muy buenas noches, bienvenida como siempre a Info3. Muy buenas noches, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien, bueno, ministra, seguramente como tantos vecinos con algunas dudas con respecto a lo que está sucediendo, particularmente con estas medidas que se conocieron ayer y los casos. Durante toda esta semana, más de 140 casos hemos tenido en Río Grande. ¿Estamos en condiciones de afirmar que ya hay transmisión comunitaria en la ciudad? Sí, bueno, justamente hoy tuve una conversación con la viceministra de Salud de la Nación, con la doctora Carla Bisotti, justamente por esto. No hemos perdido, aunque parezca una gran cantidad de casos, no hemos perdido el nexo. Son algunos casos que están en investigación, pero que cuando terminamos la investigación siempre fueron contacto de algún positivo. Igualmente estamos trabajando de tal manera con una búsqueda activa de casos sospechosos. Recordar que toda persona que tiene síntomas síntomas compatibles con la enfermedad es considerada positiva hasta que se realice el hisopado y se trata como caso sospechoso, digamos. La situación en la ciudad de Río Grande se tomaron todas las determinaciones que hemos tomado por lo más importante, nuestro principal objetivo es disminuir la velocidad de transmisión del virus. No se trata de circulación comunitaria, sino de disminuir la velocidad de transmisión del virus que vemos que esperábamos que para estos días inicie a bajar el índice de duplicación de los casos y no ha sido así. Por eso que hemos decidido de manera anticipada tomar esta medida de cuarentena restrictiva, sabiendo que la mayor cantidad de los casos, más del 80% de los casos, se ha transmitido en reuniones y en encuentros sociales. Ministra. Entonces, la única manera, intentamos prohibir los encuentros sociales y vimos que las personas, a pesar de estar prohibidas, seguían participando de encuentros sociales, y vimos además que las medidas, el índice de duplicación de casos, entre otros datos estadísticos que nosotros evaluamos, no era el esperado para la cantidad de días que habían pasado desde la toma de las primeras restricciones, por eso decidimos evitar la circulación de las personas por al menos 72 horas, para luego ir pensando de qué manera iniciar a flexibilizar nuevamente a poco las actividades. Ministra, muchos se están preguntando, hemos recibido mensajes también aquí en la producción de Info3, si no fue tarde esta determinación y si se proyecta cuándo se van a ver resultados de estas 72 horas al menos en cuanto a la cuarentena obligatoria en Río Grande. No, a ver, nosotros recordemos que la cuarentena sirve, el objetivo de la cuarentena es evitar el colapso del sistema sanitario, el colapso del sistema sanitario nosotros lo denominamos a cuando no hay una cantidad de camas suficientes como para poder internar a cada paciente que lo necesite. Esto no sucedió y no sucede aún. No vamos a poder toda medida que uno tome no debe ser inferior a 14 días.
Bien. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no vamos a evaluar solo el resultado de estos 3 días de cuarentena restrictiva, sino que vamos a evaluar desde el día de hoy y en los próximos 14 días las medidas de qué manera vamos a ir flexibilizando y las medidas que vayamos tomando de flexibilización, y los resultados los veremos dentro de 14 días recién. Recordemos que debemos esperar un tiempo de incubación del virus y de transmisión del virus, que son 14 días. Usted mencionaba a otros medios en estos días que hay entre 30 y 40 sospechosos por cada caso positivo. Hoy en el parte de hoy concretamente tenemos más de 235 solo en Río Grande. Si usted menciona que cada caso sospechoso es positivo hasta que no se le hace el hisopado, estamos hablando de un número importantísimo. ¿El sistema sanitario está preparado para, en caso de que todas estas personas den positivo? Sí, a ver, la realidad es que si miramos el porcentaje de hisopados, depende del día. Nosotros de 100 casos sospechosos nunca hemos tenido más de, si hablamos de 100 muestras, depende del día, hay días, pero en un promediando días que hubo 30 positivos y días que hubo 15 o 16 positivos, podemos pensar en un promedio entre 20 y 25 casos por día. Entonces, esto es lo que tenemos que saber, que los sospechosos no son todos positivos. Cuando nosotros decimos los consideramos positivos, hablamos clínicamente, ¿no? ¿Qué quiere decir? A modo de prevención, se aíslan estas personas como si tuvieran la enfermedad. Pero por supuesto que de 235 sospechosos no van a ser todos positivos. Esta es la realidad. Estamos teniendo, depende del día, hay días que un 40%, hay días que un 25%, hay días que un 20% o un 30% de positividad en las muestras. Y ese es el porcentaje que se viene manteniendo, por lo cual no tenemos que pensar que vamos a tener en el día de mañana o en los próximos 2 días 200 positivos. Porque esto estadísticamente no ocurrió nunca. Y recordar que las personas, entre el 10 y el 15% de las personas que contraen la enfermedad del virus, el 10 o el 15% necesita internación o alguna internación en sala de clínica médica, y el 5% y hasta el 5% internación en cama de terapia intensiva. Entonces, próximamente estamos muy próximos a dar el alta a los primeros 30 casos que tuvimos en ese día, o 20 y pico casos positivos. Ya en el día de mañana o pasado iremos teniendo de a poquito altas, así que también empezamos a disminuir desde ese lado el número de casos activos. Bien, ministra, hablemos del 107, este servicio de emergencias que recibe entre 200 y 300 llamadas por día, y puntualmente con lo que pasó con este joven de 37 años que lamentablemente falleció y es uno de los primeros fallecidos que tiene la provincia por COVID, que él asegura que se comunicó el 20 de julio, que el 23 le hicieron el hisopado y nunca le dieron el resultado. ¿Esto fue así realmente? ¿Se podría haber evitado la muerte de este joven? A ver, es muy complicado hablar de un caso en particular y dando datos y fechas, más que nada para nosotros médicos es muy difícil poder hablar de un caso en particular. Este joven no llamó al 107, consultó de manera particular, de manera presencial en un centro de salud el día 23, y el hisopado se le realizó posteriormente, luego de la comunicación al 107, porque el médico indicó el hisopado. La realidad es que un hisopado no cambia la evolución, el resultado de un hisopado no cambia la evolución de una enfermedad. Sabemos que en el momento que él se contactó al 107 presentaba disnea aguda, que refiere en el 107, y cuando la ambulancia asistió al domicilio, el paciente estaba prácticamente cursando una insuficiencia respiratoria aguda. Sí podemos decir que, por supuesto, el 107 recibe muchísimas llamadas por día, hemos ampliado el número de líneas rotativas. La realidad es que mucha gente llama para ver si está el resultado del hisopado. En este momento, es muy importante informar a la población de que el hisopado no cambia ni el curso ni el curso de la enfermedad, ni las decisiones o el tratamiento de la enfermedad, y que uno puede presentar
otro tipo de patologías, no solo coronavirus, para llamar a la emergencia, y que si uno tiene dificultad para respirar, dificultad, se agita cuando camina unos metros, o tiene fiebre constante por más de 3 días, debe llamar al 107 para que una ambulancia o para ser controlado por un médico, no esperar el hisopado, porque el hisopado es simplemente una técnica de diagnóstico. No cambia ni el curso ni el tratamiento de la enfermedad. Bueno, pero según los dichos de algunos vecinos y conocidos de este hombre, esta persona se tuvo que acercar al hospital porque en el 107 no le daban lo que él quería, digamos que vayan hacia la casa a buscarlo porque tenía dificultades para respirar. A eso iba con la pregunta también. No, en el momento en que él llamó fue la ambulancia concurrió al domicilio cuando él dijo que tenía disnea, digamos, cuando él lo dijo al 107, la ambulancia concurrió al domicilio. Igualmente, repito, este es un caso particular de una persona y no es, esto se habla solo con la familia y no tiene por qué ser algo público ni dar información sobre una historia clínica de un paciente o no es algo que le haga bien a la familia por sobre todas las cosas. Sí, por supuesto, ministra, que eso lo entendemos. Volviendo al tema de las medidas que, bueno, se conocieron en la noche de ayer, ¿planean estirar algunos días más, digamos, de mantenerse este número de casos que venimos teniendo prácticamente entre 15 y 25 casos por día en la ciudad de Río Grande? Sí, recordemos que no es el número de casos. La realidad es que no podemos volver, seguramente no vamos a volver a una fase de distanciamiento como en la que estábamos, pero sí de a poco, en base a la ocupación de camas, el número de casos, el tiempo de duplicación de los casos, iremos tomando diferentes medidas y flexibilizando o no la cuarentena restrictiva. Son estas 72 horas en las cuales vamos a analizar. Sí queda claro que no es que el lunes o el martes vamos a volver a una actividad normal, se irá flexibilizando alguna actividad de manera paulatina. Bien, ministra, por otro lado, consultarle sobre lo que se conoció en la jornada de hoy también, con los vuelos de aerolíneas argentinas que estarán llegando en los próximos días y esta determinación que aquellos vecinos de Río Grande tengan que hacer la cuarentena en Ushuaia y pagar de su bolsillo un hotel. ¿Esa es la medida más viable que se puede llegar a tomar o existe la posibilidad, por ejemplo, de tantas escuelas vacías que tenemos porque no hay clases, de utilizarlas para que la gente no tenga que afrontar ese gasto? A ver, la realidad es que los pacientes que viajen, los vuelos estos son humanitarios, todos los vuelos que pide el gobernador. Todos los pacientes que viajen por causas sanitarias, que son las causas que estaban previstas por las cuales las personas puedan regresar o ir y venir de la provincia, serán alojadas o llevadas a su domicilio o alojadas por el gobierno. Las personas que deseen venir teniendo domicilio en el Tierra del Fuego por otro motivo, deberán, por supuesto, alojarse en un hotel. La realidad es que no se puede pensar tanto en las fuerzas como el equipo sanitario, las fuerzas de seguridad y todo el gobierno está abocado a la atención sanitaria. No podemos pensar en una logística importante, ni tenemos además la posibilidad de que personas puedan permanecer realizando una cuarentena en un establecimiento educativo. Esto no existe, no es viable. ¿Y aquellas personas que aseguren que no puedan afrontar ese gasto, tienen otra posibilidad o esa es la única alternativa? Por supuesto que serán contactadas por el servicio social. Recordemos que las personas con domicilio en Tierra del Fuego podían circular. Los vuelos repatriados y de personas repatriadas, estamos viendo que sí, de la ciudad de Córdoba y los que están regresando ahora, muchos son estudiantes, sí. Pero las personas que podían viajar, recordar que hace ya más de 4 meses que está esta restricción, eran personas por motivos de salud y la mayor parte de las personas que hayan viajado por una derivación, por supuesto será contemplado el alojamiento o el regreso a casa de las personas derivadas.
Bien, perfecto, ministra. Muchísimas gracias, como siempre, por este De contacto con nada, Info3. hasta luego. Muy bien, allí estaba la palabra de la ministra de Salud, hablando de todo lo que conocimos en estas últimas horas con respecto a las nuevas medidas para Río Grande, los casos positivos, cómo está el sistema sanitario. Desde un lado, desde el propio hospital, aseguraban que estaba algo colapsado por la cantidad de pacientes, en realidad que no los internados por coronavirus, sino en líneas generales, por eso tuvieron que derivar hacia los centros y las clínicas médicas, pero bueno, una situación que se torna quizá algo engorrosa, ir entendiéndola, la información que ayer era muy escueta, no entendíamos mucho de las medidas, de a poco iremos resolviéndoles también esas dudas a ustedes aquí en Info3 Noticias.